Unidad 12, finanzas en real estate. Algunos de los términos más usados en esta unidad son el mortgage, que es la hipoteca, el lien, que es un gravamen, estamos hablando de traducciones, ¿no? El borrower, que es el prestatario, el que recibe el dinero, el lender es el prestamista, el banco, el note es el pagaré, el discount point son los puntos de descuento, foreclosure es el juicio hipotecario y short sale es la venta corta. Teorías legales sobre las hipotecas. Hay dos teorías legales. La teoría del título, que es la que prevalece en Georgia, y la teoría del lien, que es la que prevalece en Florida. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo acerca del deed. Habíamos hablado que cuando alguien compra una propiedad en la Florida, le entregan el título, no le entregan un título equitativo como hacen en Georgia. En la teoría del título, el comprador recibe un título equitativo que le sirve para pagar los property taxes, para declarar la casa como homestead, pero en realidad el título verdadero, el deed, se le traspasa al prestamista o al fideicomisario mediante una escritura fiduciaria. Mientras que en los estados donde prevalece la teoría del gravamen, como es el caso de Florida, el prestatario sí recibe el título legal y lo que hace el lender es que al no tener el título pone una hipoteca con el derecho de retención de la propiedad, pero para eso tiene que ejecutar la hipoteca y lograr recuperar el título que queda en manos del prestatario. Entonces, explicaba antes también que esa es la razón por la cual en la Florida es muy demorado hacer un foreclosure, mientras que en Georgia son bastante más rápidos. Entonces, la teoría del título es cuando no recibimos el título, porque en la teoría del título, el título lo tiene el banco y en el lien lo que tiene el banco es una hipoteca, es un tipo de lien. Entonces, el banco tiene el lien como garantía, es la hipoteca, pues. Los instrumentos de préstamo son el promissory note, la nota o el pagaré, y el mortgage o la hipoteca. Entonces, en realidad, cuando hablamos de note hablamos del pagaré y cuando hablamos del mortgage hablamos de la hipoteca. Ahora, una de las diferencias es que el pagaré es un documento que empieza diciendo yo pagaré y tiene toda la tabla de amortización, como la que vimos en el bank rate, que aparece el primer pago, lo que abona el primer mes a principal, lo que pago de intereses, y entonces en el promissory note aparecen todos los 360 pagos si es una deuda a 30 años. Y este documento no se necesita registrar en la corte. En cambio que la hipoteca, sí. La hipoteca, según el Estatuto de Fraudes, pues sí hay que hacerlo por escrito y se registra en la corte. Entonces, hipotecación o hypothecation es poner un bien en garantía, es decir, que sigo usando la propiedad, pero la doy en prenda, en garantía de que voy a pagar. Entonces, en Georgia, en la Florida, se hace el pagaré y se hace la hipoteca en la Florida, pero en Georgia no se necesita poner una hipoteca porque ya el lender tiene el título. Sí se hace el pagaré, pero no es requerida la hipoteca. El underwriting es un proceso donde el lender evalúa el riesgo del borrower. ¿Verdad? En un proceso de préstamos, cuando uno va con el loan officer es la persona que recaba todos los documentos de la persona que quiere pedir el préstamo. El loan officer se lo lleva a un proceso usualmente dentro de su compañía que hace toda la revisión de los documentos, pero es el underwriter el que realmente revisa si el borrower cumple con todos los requisitos que el lender tiene para aprobar el préstamo. Y generalmente uno no tiene acceso a esta persona porque él lo que está es para verificar que la persona que está solicitando el préstamo sí cumple con las características o los requisitos mínimos para que le otorguen ese préstamo. Las partes de una hipoteca son el mortgagor, que es el deudor hipotecario, es el dador el que da la hipoteca, y el mortgagee o acreedor hipotecario, o sea, es el lender del banco, el que recibe la hipoteca. El mortgagee, prestamista, prestador, acreedor, es el dueño de la hipoteca, el que recibe la hipoteca y el que la entrega voluntariamente. Por eso veamos en los exámenes que hicimos antes que preguntaba que cuál de los siguientes era un gravamen voluntario, y el mortgagor es un gravamen voluntario. Uno voluntariamente firma aceptando ponerle una hipoteca a la casa como garantía del pago del préstamo que nos están haciendo. En la cancelación de las hipotecas, el primero que se registra es el primero que se paga y luego vienen todos los otros, lo que se llaman junior mortgage. Generalmente, si una casa se va a foreclosure, el primero que cobra es los property taxes. Después vimos que los assessment y pues todos los demás, los junior mortgage, van de acuerdo a la fecha más antigua a la más nueva. Entonces, si hay una subasta, una ejecución de la casa en foreclosure, se van a cancelar de acuerdo a la fecha, comenzando con los first mortgage y luego los juniors, del más antiguo al más reciente, con la excepción de los property taxes, que es el primerito que
que cobra en una ejecución hipotecaria, los property taxes. Entonces, una vez que ya hemos pagado toda la deuda, se libera la hipoteca que había registrado el acreedor. Y el acreedor tiene 60 días para darnos esa satisfacción. O sea, cuando ya hace el último pago, el pago 360, el lender tiene 60 días para que haga y mande una liberación, o lo que se llama una satisfacción de la hipoteca, donde entonces la casa queda libre. Al estar libre de la hipoteca, pues ya es suya, ya puede hacer lo que guste con ellas, venderla, etc. ¿No? El derecho de redención o equity or redemption es un derecho que tiene un deudor hipotecario a que si él se atrasa, pero consigue el dinero para pagar, el banco está obligado a volver el préstamo a los términos originales que tenía. Pero ese derecho termina cuando la casa ya es vendida en una ejecución hipotecaria. Vamos a decir, alguien se atrasa en 5 pagos y lo llevan a la corte. Y entonces ahora debe los 5 pagos más la corte, más los abogados. Si él le dice al banco, yo tengo para pagar todo eso y lo paga, entonces el banco está obligado a continuar con los préstamos en las mismas cuotas, en las mismas condiciones que tenía antes de que se retrasara, antes de que se pusiera deudor en los pagos. Pero ese derecho se acaba en el momento en que ya se ejecuta la casa y se remata, ya cuando la venden en un juicio hipotecario, ya no hay derecho a eso. Si ya después que alguien más la compró, ese derecho de redención se termina. Los elementos esenciales que tiene un mortgage. El promissory note es una promesa de pago establecida en la nota o pagaré. Pues realmente el promissory note acompaña también al mortgage. Los taxes y los seguros es una cláusula que le pide que el comprador hipotecario pague los taxes y los seguros. Usualmente los bancos no se confían en esa promesa de pago en el mortgage y ellos entonces lo que hacen es que le cobran, además del principal y el interés, los taxes y los seguros. Y eso es lo que se llama PITI. Principal Interest, Taxes and Insurance, es PITI. Y PITI se llama así pues a lo que un deudor hipotecario tiene que pagar por su casa, ¿verdad? Uno tiene que pagar el principal de la deuda, los intereses de la deuda, los taxes de la casa y el seguro de la casa. Este taxes y seguro, algunas personas lo pueden pagar por separado, es decir, no al banco, sino que uno directamente lo liquida con los taxes con el condado y los seguros con la compañía de seguros, pero en algunos préstamos prefieren incluirlo todo en un mismo, es decir, el pago mensual involucra todas estas 4 partes. Y esto es para que el banco se asegure que el deudor hipotecario cumpla con la promesa de pagar taxes y seguros. El covenant o good repair es una promesa de mantener la casa en buen estado, que se le va a hacer buen mantenimiento. Y el covenant against removal es que no va a quitar ninguna mejora que haya. No se va a llevar una poseta, no va a destruir la casa, no va a remover nada de lo que le haya hecho en mejoría de la vivienda. Otra cláusula que tiene el mortgage es la cláusula de pago adelantado. Esta cláusula permite que se pague toda la deuda sin ninguna penalidad. Hay gente que toma un préstamo del FHA que es a 30 años para hacer un flipping, porque es fácil, es conveniente. Entonces, si al día siguiente de pedirlo ya vendieron la casa y lo quieren pagar, lo pueden pagar sin ninguna penalidad. Pero hay préstamos que tienen, en cambio, la penalidad del prepayment penalty, o sea, una penalidad por pago anticipado. Porque algunos bancos, cuando hacen el préstamo, incurren en costos, como por ejemplo el pagar comisiones. Si un banco le está pagando comisiones a un loan officer y el día siguiente la persona que tomó la deuda la quiere pagar, entonces el banco no ha recuperado en intereses el dinero suficiente para pagar los gastos que le ocasionó hacer el préstamo. Entonces, por eso ponen esta cláusula de penalidad, pero generalmente dura un máximo de 3 años. Le ponen que para el primer año 3%, para el segundo año 2%, para el tercer año 1%. Es lo usual. Como penalidad, porcentaje que hay que pagar de la deuda, del monto de la deuda, si uno paga anticipadamente. Pero por lo general los préstamos residenciales de FHA y de BA no tienen la cláusula de penalidad. Solamente se ve eso muy frecuentes en los préstamos comerciales, donde se ve la cláusula de prepayment penalty. Después tenemos la cláusula de aceleración. La cláusula de aceleración, como el nombre lo dice, lo que le permite al banco es acelerar toda la deuda al día de hoy. Si una persona se atrasó en 5 o 10 cuotas y le quieren ejecutar la casa, no solamente van a ir por la deuda vencida, sino por la deuda que aún no se ha vencido. O sea, todas las cuotas que le quedan por delante por pagar hasta el vencimiento del préstamo. Entonces, esta cláusula aceleratoria le permite al banco que si una persona está en mora, él ponga el vencimiento del día de hoy todas las deudas de las cuotas subsiguientes para cobrar la deuda completa. No solamente lo atrasado, sino lo aún no vencido, que a través de esta cláusula la ponen al vencimiento al mismo día de hoy.
El derecho de redención, pues ya les expliqué, el derecho de reinstalar el préstamo en las mismas condiciones que teníamos anteriormente al atraso de la deuda. El due-on-sell, esta cláusula es muy importante porque cuando esta cláusula está presente, no podemos asumir un préstamo. Lo que veíamos antes de que yo asuma un préstamo pasado porque tiene una tasa de interés más baja, porque entonces si la cláusula está presente, dice que si vendes, la deuda se vence, o sea que hay que pagarla. Entonces, en el caso del veterano que tiene la deuda de $20,000, si él tuviera la cláusula due-on-sell presente, él tendría que pagar esa deuda en el momento en que venda. Pero generalmente el préstamo de veteranos y de FHA no tiene esa cláusula. En cambio, los convencionales, sí. Los préstamos convencionales no permiten que uno venda asumiendo una deuda. Entonces, en lugar de eso, entra la innovación, que hay que hacer un nuevo préstamo. La cláusula exculpatoria es una cláusula muy conveniente. Como el nombre mismo lo dice, es culpa, quita, ¿verdad? Elimina la culpa. ¿Y cómo libera la culpa? Libera la culpa en el caso de un short sell. En el caso de un short sell, el banco acepta recibir menos, pero el banco tiene el derecho de ir a cobrar la diferencia de otras propiedades que tenga el deudor. Digamos, alguien pidió un préstamo por $300,000. Se ve en situación difícil, ya no puede pagar. El banco acepta que la venda en $250,000. Los $50,000 que de la diferencia que el banco no va a recibir puede ir contra otras propiedades que tenga el deudor hipotecario. Si no tiene nada, pues no hay. Entonces el banco le da una 1099 como que se lo regaló y el banco lo mete con sus seguros o a pérdidas para... Pero cuando la cláusula exculpatoria está presente, el banco no puede ir en contra de la persona por esa deficiencia. Esto se ve mucho en préstamos comerciales. Cuando una persona tiene mucho dinero, más bien los bancos son los que andan atrás de él para prestarle dinero. Cuando uno no tiene, nadie le da. Pero cuando tienes mucho, todo el mundo te quiere dar, ¿verdad? Así me pasó a mí en mi primer negocio, necesitaba $50,000, mi abuela me lo iba a prestar, mi tía dijo, no, a él no le preste porque... Y entonces me lo prestó un extraño. Y después cuando mi abuela vio lo que le pagué al extraño, entonces ahí me ofreció 100,000. Así pasa con los bancos. Cuando no tienes, no te dan, pero cuando tienes, te dicen, mira, te doy $1,000,000 para que compres este edificio. Entonces el inversionista dice, bueno, ok, pero me pone la cláusula exculpatoria. Si pasa algo con el edificio y se tiene que vender por menos, yo no pago nada, entrego el edificio. Entonces, cuando la cláusula está ahí, pues el inversionista tiene el riesgo medido, calculado a solamente esa propiedad y sabe que no le va a afectar el resto de su patrimonio, porque al no estar presente, pues sí pudiera ir el banco contra todo lo demás, ¿verdad? La cláusula escalatoria, ¿qué es lo que escala? La tasa de interés. O sea, que puede subir la tasa de interés. ¿Con qué propósito está la cláusula escalatoria o de ajuste? En un préstamo de tasa fija, el banco pone que el préstamo es para vivir, para que la casa sea ocupada por el propio dueño, owner occupied, o sea que el dueño es el que la va a vivir. El banco sabe que si ya la persona pagaba un mortgage, pagaba una renta, pues ahora, ¿por qué no va a poder pagar su propia casa? Pero si él la compra para vivirla y luego se compra otra más grande y está la renta, entonces ahora al banco le sube el riesgo, porque seguramente va a poder pagar la otra, pero si el inquilino no le paga en esta, a lo mejor no le alcanza el sueldo para pagar las dos hipotecas. Entonces, cuando sube el riesgo que hacen los bancos, suben la tasa de interés. Y para poder hacerlo, ellos ponen la cláusula escalatoria, que dice que si usted cambia la casa de ocupado por el dueño a propiedad de inversión, o sea que ahora la voy a rentar, entonces el banco tiene el derecho de subirle la tasa de interés. Y a través de esta cláusula, bueno, puede subir medio punto, depende del banco, depende del riesgo que ellos vean, pero puede subir la tasa de medio punto. Pues. Ahora, sigue siendo fija, pero suben la tasa si estaba en 3.5 a 4. Y la open-end cláusula o cláusula de préstamo abierto es una cláusula que permite al banco crear una deuda paralela. Este tipo de préstamo no es muy conveniente para casas. Yo tuve una cláusula de préstamo abierto en Venezuela con Banesco. Compré un apartamento en 20 millones, di 12, financié 8 y esos 8 que quedé debiendo se convirtieron en 60 millones. Wow. ¿Por qué? Porque me estaban cobrando intereses sobre los intereses, yo no estaba amortizando. Este tipo de préstamo es cuando alguien no quiere o no puede pagar la amortización completa de la deuda, sino es una amortización parcial. Por ejemplo, digamos que alguien quiere comprar un veterinario, quiere montar una clínica veterinaria, está recién graduado y comprar la clínica le va a costar pagar $1,700 mensuales de mortgage, pero él no puede pagar más que 1,000. Entonces el banco acepta que él pague solamente 1,000 y los otros 700 vayan a una deuda alternativa, paralela. Porque si él pagara los 1,700, entonces al final del préstamo pagaría toda la deuda. Pero al no pagar los 1,700, sino 1,000, no está pagando la amortización completa.
Entonces esos 700 se lo ponen en una deuda alternativa que también genera intereses para el banco. Pero a los Estados Unidos esa deuda alternativa no puede subir más allá del monto original. O sea que si él presta 100.000, esos 700 que va acumulando no puede llegar a superar los 100.000, pero puede alcanzar los 100.000, o sea que se puede duplicar la deuda que tiene. Ahora, la idea es que en algún momento él pueda pagar los 1.700 y esa deuda ya queda fija a una cantidad, solamente generando intereses sobre la deuda que se haya acumulado, y que luego en el tiempo eventualmente ya el veterinario se hizo famoso, lleno de perritos, entonces ahora puede pagar 2.000. Entonces ahora puede pagar 2.000, entonces ya ya paga los 1.700 y 300 a la otra deuda. Y llegado un momento que entonces ya las deudas se pagan, o puede ser que al final del préstamo, el saldo que tenga aquí lo haga en un último pago hacia el final del préstamo. Entonces eso es lo que se llama la cláusula open-end, le permite al banco establecer ese préstamo abierto y generalmente esto no se utiliza en casas, pero sí se utiliza mucho para una clínica, una práctica médica, un veterinario, un abogado, un contador. Los bancos saben, y hay bancos que se especializan en este tipo de préstamos porque saben que un profesional tiene un ascenso en su carrera que va de menos a más y entonces en algún momento va a poder pagar la totalidad. Y la cláusula de subordinación es una cláusula que se utiliza principalmente cuando un developer va a comprar un terreno y va a hacer un desarrollo, porque significa que un banco se tiene que subordinar debajo de otro, ¿verdad? La subordinación es que el acreedor acepta una prioridad inferior. Cuando presto para un terreno, puede ser que el banco me pida el 50% de down o un 30% inicial y me financian el 50 o el 70%. Entonces, cuando voy a pedir el segundo préstamo para construir, la cantidad de dinero es mayor que la que me prestaron para el terreno. Entonces, el banco que me presta para construir quiere que si va a un default la propiedad, si tienen que ir a foreclosure, no cobre primero el de la tierra, que fue el primero, porque como es más antigua la deuda, le tocaría cobrar primero. Entonces, el banco que prestó para la tierra acepta subordinarse y que en el caso de eso, primero se remate y cobra el que prestó para la construcción y en segundo lugar, de lo que quede, cobra el que prestó para la tierra. Esa es la cláusula de subordinación. Y la cláusula de entrega parcial es en hipotecas blanket mortgage, donde un desarrollador hizo una hipoteca para todas las casas y entonces a medida que él va terminando las casas y vendiéndolas, debe ir liberando cada lote de esa hipoteca global hasta que se venda la última casa. Entonces, debe tener la cláusula de entrega parcial que le permita al developer ir liberando una a una hasta que todo el blanket mortgage se desaparezca, hasta que ya haya pagado toda la deuda. Cláusulas relacionadas con propiedades que generan income. ¿Qué propiedades generan income? Un shopping center, un edificio de oficinas, un hotel. Las propiedades que generan ingresos le puede poner el banco lo que se llama el receivership clause o cláusula de sindicatura. Es una cláusula que le permite al banco cobrarle a los inquilinos la renta directamente sin que pase por manos del dueño para usar ese dinero para pagar la hipoteca. Entonces, de esa manera el banco está bastante seguro. Si una hipoteca, el pago mensual son $6.000 y se colecta en la renta 7.000, generalmente las hipotecas se debe recolectar más de lo que se paga al banco, ¿verdad? Tiene que tener un leverage positivo. Entonces, lo que hace el banco es que nombra un receiver, que por lo general es un broker comercial, que se hace cargo de que si el deudor hipotecario incumple, entonces ese receiver o síndico se va a todos los locales comerciales, digamos, del shopping center, a decirle, mira, está atrasado el dueño, entonces el banco me autorizó a cobrar las rentas. Le cobra la renta y con eso se paga la hipoteca. Y lo que sobre, pues le quedará al dueño de la propiedad. Pero de esa manera, pues el banco está bastante protegido porque si la misma propiedad alcanza para pagar la deuda, pues de esa manera se cubre con las deudas. Ese es el receivership cláusula. La manera de comprar una casa puede ser con cash en efectivo, que no es llevando una bolsa de dinero, ¿verdad? Mucha gente piensa que, pero no es así. Es con transferencia bancaria, pero es en cash en todo caso, o sujeto a una hipoteca donde no contiene la cláusula do on sell, entonces se puede asumir una hipoteca, pero el vendedor sigue responsable en la deuda. O asumiendo un mortgage existente, entonces se adquiere la hipoteca existente, no puede contener la cláusula do on sell y ambos permanecen responsables también. Y el novation es creando una nueva, o sea, es pagándole al banco la deuda y creando una nueva. El stopper letter o certificado de saldo o de preclusión es la carta que el banco entrante le pide al banco saliente. Si yo estoy vendiendo una casa y tengo una deuda todavía de $100.000, el banco que está representando ahora, el que le está prestando el dinero al comprador, le tiene que pagar al banco mío con el que yo tenía la deuda.
Entonces le pide esa carta para saber cuánto es lo que hay que pagarle el día del cierre. En esa carta de precaución pues se incluyen los intereses al día del cierre y también puede tener un balance a mi favor, porque si ellos me retuvieron dinero para pagar los property taxes y el seguro, pues me lo tienen que retornar. Entonces, esa carta tiene el ajuste, el balance entre la deuda y el dinero que ellos mantienen para mí en la cuenta de escrow. Porque ese dinero lo tiene el banco en la cuenta de escrow, porque no es un dinero que le pertenece al banco, sino es dinero mío que está ahí para pagar al fin de año los property taxes y los seguros. Pero si ya estoy vendiendo, pues me tiene que devolver lo que me corresponda. Entonces esa es la cláusula, la carta de stop and letter. Un contrato for deed o contrato a plazos es un contrato donde uno paga, como lo dice su nombre, a plazos, al mismo dueño. O sea, no hay un banco involucrado, sino que generalmente también le llaman venta de escritura, contrato por escritura, en español, pues porque el vendedor acepta que le den un bajo down payment y financia el resto. Si el vendedor está financiando y él se queda con el título, que usualmente sucede así en este tipo de deudas, entonces él nada más lo entrega cuando le terminen de pagar. Entonces le está cubierto porque si le dejan de pagar, pues él se queda con el dinero y la propiedad. No ha entregado el título hasta que le terminen de pagar. En este caso no se necesita hacer una hipoteca porque la escritura todavía la tiene el dueño. Cuando el dueño vende y entrega el título, entonces ahí sí el mismo dueño puede poner una hipoteca para cubrirse las espaldas, pero en el contrato a plazo o contrato for deed no se necesita hacer una hipoteca. No la hay porque el título lo tiene él todavía. Loan to value o LTV es la relación del préstamo al valor. Cuando vemos que dice que el loan to value es 80%, ¿qué es lo que están diciendo? Que el monto del préstamo es del 80%. O sea que si la casa vale 100,000, a mí me van a prestar 80,000. Loan to value 95%, que me van a prestar el 95%. Por consiguiente, el down payment será 15%. Entonces, siempre que vemos el loan to value se refiere al monto que le van a prestar. ¿Y cómo se calcula? Dividiendo el monto del préstamo entre el valor. Por ejemplo, si uno tiene una casa que van a prestarme $234,000 y el valor de la casa es 260,000, cuando divido 234,000 entre 260,000 me da 0.9, que es el 90%. O sea que el loan to value es del 90%. O en otras palabras, yo voy a tener que dar el 10% de 260,000, que son $26,000. Y me van a prestar 234,000. Entonces, si en el examen le dice calcule cuánto es el monto del préstamo de un loan to value que la casa vale 100,000 y el loan to value es 80%, ¿cuál es el monto del préstamo? 80,000. Multiplica 80% por 100,000. O sea que siempre hay que multiplicar el loan to value por el valor de la casa y eso me va a dar el monto del préstamo. Por ejemplo, como acá, ¿cuál es el monto de un préstamo de un inmueble valorado en 150,000 si el prestamista va a hacer un préstamo con relación proporcional de 80% sobre el préstamo al valor? O sea, el loan to value es 80% y el valor de la casa es 150,000. ¿Cuánto es el préstamo? Pues el 80% de los 150,000, que será lo mismo que multiplicar 150,000 por 0.8, ¿verdad? Y eso da $120,000. Entonces, el loan to value de 80% equivale a que el monto del préstamo es el 80% del valor de la casa, que son 150,000, y por consiguiente el monto del préstamo serán 120,000. Los puntos, eso quedó claro, ¿no? Del loan to value. Entonces aquí tienes que dar 30,000 de inicial, el 20% de 150,000, que son 30,000. Sí, el loan to value siempre se calcula el monto del préstamo dividido entre el valor. Ese es el loan to value, la fórmula del loan to value. Monto del préstamo dividido entre el valor y así en este caso, si tenemos el loan to value y lo multiplicamos por el valor, me da el monto del préstamo. Ahora, los puntos de descuento de los que hablamos ayer. Los puntos de descuento son los que hacen subir el APR del prestamista. Le permite al prestamista aumentar la rentabilidad anual en el año que hace el préstamo sin aumentar la tasa de interés del contrato. Entonces, por ejemplo, si un prestamista dice un punto cuesta 1% del monto del préstamo, lo decía ayer. Si un prestamista le dice te voy a prestar 120,000 pero te voy a cobrar 2 puntos, quiere decir que le va a cobrar 2%, porque cada punto cuesta 2%. Entonces, si él va a comprar 2 puntos, le va a costar el 2% de 120,000, que son $2,400. Ahora, esos 2 puntos no bajan la tasa de interés en 2%, no, lo bajan en cuánto, en 1/8 cada punto. Que les decía ayer que si es NACA, 1/4 a 30 años y si es a 15, 1/2. Pero en los préstamos convencionales y de FHA solamente afecta la tasa en 1/8. En 1/8. ¿Por qué 1/8? Bueno, esa es la definición del APR, de que un punto afecta la tasa. Entonces, si yo compro 2 puntos,
lo que va a significar son 2/8. Y 2/8 es lo mismo que 1/4, ¿verdad? 2 entre 2, 1, 8 entre 2, 4. Entonces quiere decir que el APR será de 6 y 1/4. La tasa de interés que me van a cobrar es el 6% fija. Pero como me cobraron 2 puntos en el momento que me hicieron el préstamo, el banco ese año se ganó el 6 y 1/4. La tasa de interés va a ser el 6% por los otros 29 años, ¿verdad? Pero el primer año se están ganando 6 y 1/4. Por eso es que la ley obliga en la regulación Z que hay que revelar el APR. Puede omitir la tasa de interés, pero sí hay que dar el APR que engloba todo lo que significó el préstamo. Otra fuente de ingresos para los prestamistas son los cobros por tramitación del préstamo. Si yo cobro $1,000 por tramitar el préstamo, eso tengo que agregárselo al APR, porque eso es otra ganancia mía por anticipada. Si tengo un cobro de compromiso, un compromiso de salirme del préstamo, o cobros de servicio, todo hay que reflejarlo en el APR. Para calificar para un préstamo, lo primero es revisar la calidad y la cantidad del ingreso, ¿verdad? Ellos se fijan que la persona tenga un trabajo estable por muchos años en la misma actividad, eso es favorable. Los activos de valor que tenga el deudor hipotecario, la historial crediticio, que haya pagado bien a tiempo todas las deudas. En la relación proporcional del préstamo sobre el valor es el loan to value, el LTV. Si uno presta con un loan to value del 50%, pues el banco nada más está asumiendo un poco riesgo. Si la persona no paga, se queda con la propiedad y el 50% que ya dio. Un loan to value del 80% es lo más frecuente que uno pueda prestar sin tener que pedir un seguro, porque con un 80% ya el banco tiene el 20 a su favor y además recupera la propiedad, entonces no hay chance de que el banco pierda. Ya tengo el 20 y me quedo con la casa, pero en cambio si es un 90, un 95, ahí sí el banco podría perder, porque si el banco prestó con un 95, yo nada más di el 5 y luego devuelvo la casa, y qué tal en la casa cuando el banco la remata, no consigue el 95 que le debo, a lo mejor nada más consigue el 80. Pero el banco, si tiene que rematar la casa y la vende por un 20% por debajo, todavía está ganando porque ya tenía el 20 y recupera el 80, tiene el 100 que había prestado. Y finalmente el puntaje crediticio, que eso viene por lo que llaman el FICO, ¿verdad? Que es de los 3 organismos de crédito, Expedia, TransUnion y Equifax, que nos dan un puntaje. Mientras más alto es el puntaje, mejor. Un puntaje de 800, pues un buen, ¿verdad? Entonces, pero ya un puntaje por debajo de 600 ya es difícil para calificar para un préstamo. Y ese puntaje se da pues en función de la diferencia entre la deuda y la capacidad de deuda que tenga. Una persona que tenga una tarjeta de crédito con límite de $100,000 y nada más utiliza menos del 30%, está bien, pero cuando ya en la tarjeta de crédito uno gasta o tiene más deudas arriba del 50% de la capacidad de la deuda, entonces ya el puntaje de crédito se ve disminuido o afectado. Y también pagar a tiempo todas las deudas incide en el puntaje de crédito. Otra de los que se utiliza para calificar a una persona para un préstamo es la relación entre los gastos de la casa y el salario, y la relación entre el total de obligaciones y el salario bruto del deudor. Entonces la fórmula de HER viene dada. HER son las siglas de Housing Expense Ratio, o sea, la relación entre los gastos de la casa y el ingreso bruto mensual. Y el TOR viene a ser lo mismo, pero con el total de obligaciones, es decir, el PITI, que es el principal interés, taxas y seguros, más los otros gastos que tiene el deudor que hacer mensualmente. ¿Cuáles son los otros gastos? Pago de tarjeta de crédito, pagos de carros que tenga cuota que pagar, pagos de alimony, todos los pagos mensuales fijos obligatorios. En el caso de la tarjeta de crédito se utiliza el balance mínimo mensual. Si el pago mínimo mensual de la tarjeta es $100, entonces eso es lo que consideran para este cálculo. ¿Y qué es lo que se busca calcular aquí? Lo que se busca cuando se divide el gasto de vivienda mensual PITI entre el ingreso bruto mensual es un porcentaje que me va a decir qué porcentaje de mi salario se me está yendo en la compra de la casa y qué me queda libre para vacaciones, para medicina, para todo lo demás, para comida, para todo lo demás. Entonces, y cuando lo divido, el TOR, que es el total de las obligaciones que yo tengo entre el ingreso bruto mensual, lo que me está diciendo es que después de pagar todas las obligaciones mínimas que tengo, porque son mínimas, porque el pago de las tarjetas es mínima, lo que me queda para vivir. Entonces, cuando se hace esa división, como por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un
¿Cuál será el porcentaje de gastos de vivienda HER y obligación total TOR de un prestatario FHA que tiene un ingreso bruto mensual de $4.800, un gasto de vivienda PITI 1.344 y un total de obligaciones mensuales de 1.920? Cuando me hablan aquí de 1.344 de PITI, quiere decir que ya está incluido lo que yo pago de principal, de intereses, de taxes de la casa y del seguro. Y cuando me hablan de 1.920, aquí está incluido el PITI y está agregado una deuda de un carro, una tarjeta de crédito. Entonces, si quiero calcular el HER, ¿qué tengo que hacer? Tomar los 1.344 y lo divido entre el salario bruto, 4.800. Y para calcular el TOR, el que tengo que utilizar es el total de obligaciones, 1.920, y dividirlo entre el salario bruto. Entonces, acá 1.344 entre 4.800 da 0.28, que equivale a 28%. Quiere decir que el 28% de mi sueldo se me va a ir para pagar principal, intereses, taxes y seguros. Y en este mismo ejemplo, si la persona lo que se gasta en total es 1.920, entonces el 40% de su sueldo se le está yendo para pagar la casa y las obligaciones mínimas mensuales, ¿verdad? Y entonces le está quedando un 60% para vivir, para ropa, para comida, para vacaciones, ¿cierto? Entonces, estos números son importantes porque los préstamos tienen unos requisitos mínimos de calificación. El FHA exige que lo máximo sea el 31% del HER. Como este hombre le dio 28, él califica, ¿cierto? Porque está debajo del 31. Y el TOR máximo para un FHA es el 43%. En ese caso, él también califica porque está en un 40%. Está por debajo. Entonces, esta persona calificaría, tiene los ratios para calificar. Si no califica, que a veces pasa, entonces cuando el loan officer dice, mira, no califica por los ratios, o pagas una tarjeta de crédito para que ya no figuren los cálculos, o pagas un carro, lo vendes, qué sé yo. Lo peor que puede hacer alguien cuando va a comprar una casa es comprarse un carro el día antes del cierre, porque entonces le tumba toda la operación, ¿no? Y se ha dado caso que la gente no le instruye bien que si va a comprar un carro tiene que esperarse que compre la casa, no antes, porque entonces le va a bajar el puntaje de crédito por un lado, luego le van a cambiar los ratios porque ahora tiene una deuda nueva. Entonces, por eso no debe hacerse eso. Y lo que más bien el loan officer le puede decir, o búsquete un part-time, porque al buscar un part-time, entonces sube esto, sube el salario, subir el salario, entonces ya los ratios se acomodan. En algunos casos, yo tuve un cliente que no le daban los ratios, y entonces el banco empezó cobrándole el 3 puntos, el banco le ofreció que la tasa, un militar, le estaba ofreciendo el 3.65% de interés, y no le dieron los ratios, y gracias a eso, el loan officer la bajó al 2.62. Tuvo que bajar la tasa de interés drásticamente para conseguir que dieran los ratios. Y entonces ellos compraron parte de los puntos, pero la mayoría del mismo banco le bajó para lograr porque al bajar la tasa de interés baja el pago mensual, al bajar el pago mensual, entonces ya el PITI se hace menor, ¿verdad? Entonces al PITI se hace menor, ya califican los ratios. Entonces se benefició. Entonces hay que memorizar esta fórmula, que es el PITI entre el sueldo es HER y el PITI más los otros gastos entre el sueldo es el TOR. Y entonces el VA nada más utiliza el TOR, que debe ser menor al 41%, y el más estricto, ¿cuál es? El convencional, porque el convencional, por ejemplo, él no calificaría para un convencional, porque su TOR le da 40 y el máximo sí calificaría para un VA porque está en 41 y él tiene 40, ¿verdad? Aquí nos dio en los cálculos que tiene un 40 de TOR. Entonces, él no calificaría para un convencional. Convencional, lo máximo que puede tener es un 36 y él tiene un 40%. La ejecución hipotecaria. Cuando nos vamos a un foreclosure, si el prestatario incumple, se inicia una demanda por el pagaré. Se demanda por el pagaré, se obtiene una sentencia o fallo y luego de que se ejecuta el fallo contra cualquier propiedad inmobiliaria o personal, menos propiedades que hayan sido declaradas en homestead, esas están protegidas. Se inicia un proceso de ejecución hipotecaria, se ejecuta la hipoteca del inmueble, se inicia con la cláusula de aceleración para poner toda la deuda pendiente al día de hoy. Esto es lo que se conoce como pre-foreclosure o la instancia de lease pendants. Entonces, al final se entrega un título de la ejecución hipotecaria entregando un deed in lieu of foreclosure. El deed in lieu of foreclosure es un proceso no judicial donde el deudor dice, no me hagan el foreclosure, yo prefiero entregar el título. Si él voluntariamente entrega el título,
Entonces, pues se ahorra todo el procedimiento del foreclosure y todo lo demás. Pero, y la ventaja es que es un proceso no judicial, no hay que ir a la corte. El problema es que el banco, al recibir el título, también asume todos los gravámenes que él tenga. Si él tiene gravámenes de construcción, si él tiene todas las otras deudas que ella tenga en la casa, van a recaer ahora sobre el banco. Entonces, por eso en algunos casos prefieren ejecutar, porque ya cuando ejecutan sí queda la casa libre de deudas. Sí. La venta baja, el short sell, ya aplicado la venta baja, donde el acreedor permite vender por debajo de la deuda, ¿verdad? El importe de la venta es menor de lo que se le lleva al banco, hay una deficiencia. Si está presente en la cláusula esa que mencioné de exculpatoria, pues el deudor no tiene que pagar nada, pero si no está presente, el banco puede ir contra otras propiedades que él tenga. Entonces el producto de la venta neta es menor de lo necesario para pagar todos los gravámenes existentes, o sea que algunos se van a quedar sin cobrar. Prestamistas y los demás acreedores del derecho de retención deben aprobar la venta. O sea, si por ejemplo en los préstamos convencionales se hacen dos préstamos, te hacen un préstamo al 80% a 30 años con una tasa de interés razonable y te hacen otro préstamo alternativo por el 20% con una tasa de interés generalmente variable y con un plazo generalmente más bajo, a 15 años. Entonces, en un préstamo convencional de este tipo, 80-20, entonces si se va a una liquidación, generalmente primero cobra el que prestó el 80% y el 20% ahí veremos si alcanza para él o si nada más recupera parte o no recupera nada. Pero entonces por eso tienen que aprobarlo los dos bancos, el banco que prestó el 80% y el banco que prestó para el 20%. Y además pues el comprador tiene que aprobarlo, entonces eso es una venta corta, es un procedimiento que puede tomar bastante tiempo, una venta a la baja. Sí. Algo así, pero también es una oportunidad buena para hacer dinero. La cesión es cuando la posesión de una hipoteca se le traspasa de una persona a otra. Cedemos la deuda, o está comprando la deuda o está haciendo una cesión de la hipoteca. La diferencia entre venta tradicional y short sell, el dueño y el lender tienen que aprobar la venta. O sea, tanto el dueño tiene que firmar el offer to purchase y luego el lender tiene que aprobar el aceptar una venta por debajo del valor. Eso es una venta corta. El listing envuelve un lenguaje especial. El contrato envuelve un lenguaje especial y los plazos de cierre pueden ser diferentes, usualmente mucho más largos. En un short sell se puede tardar 1, 3 meses, 6 meses para lograr cerrar. Pero short sell, pues la ventaja que tiene es comprar una casa por debajo del valor cuando tal vez realmente todavía no haya perdido todo ese valor. Entonces es la oportunidad de comprar a buen precio. Bueno, esta es